Noches, buenas tardes, buenos días, depende del momento que estemos compartiendo cuando están viendo este video. En esta oportunidad voy a responder a sus intervenciones en el foro acerca de la universidad durante el peronismo. En primer lugar, nuevamente expreso mi satisfacción porque encuentro que participan, que están presentes, que leen la bibliografía, que responden desde la bibliografía, y eso habla de un curso que, bueno, que ha tomado forma, que están comprometidos y comprometidas en el desarrollo de este espacio y que entiendo que les va a servir mucho para desarrollar luego el trabajo final. En esta ocasión el tema es naturalmente mucho más cercano en el tiempo y cercano socialmente. Creo que todas y todos aquí tenemos, incluso antes de leer lo que tocaba para esta semana, ¿no? Tenemos nuestras ideas sobre el peronismo, ¿sí? El partido ha sido el partido mayoritario en la historia política argentina desde las últimas 7-8 décadas, naturalmente que esas ideas muchas veces hacen que nosotros leamos la bibliografía de una manera, de otra, etc. Siempre es importante ser conscientes de nuestra mirada sobre la propia bibliografía que leemos. Ahora bien, a partir de esta unidad que se va acercando en el tiempo, también habla un poco de las instituciones más cerca de cómo las habitamos actualmente, ¿no? Y de algún modo nos convoca a una reflexión más directa sobre el presente. Yo insisto siempre en que tratemos de fortalecer, más allá de nuestras ideas previas, favorables, desfavorables, las que tengamos sobre los distintos periodos de la historia, los distintos actores históricos, que tratemos de favorecer siempre el esfuerzo de trabajar en la lógica propia de lo que plantean las investigaciones históricas que se realizaron sobre los distintos procesos, ¿sí? Entonces, en este sentido, abrir un poco el aula virtual a algo que se llama habitualmente taller, ¿no? Pensar en términos de taller, ¿sí? Más allá de las ideas con las que nosotros venimos. Vamos a desarmar un poco nuestra comprensión sobre los fenómenos y trabajar con los textos y ver cómo están construidas las explicaciones. Ahora bien, en este sentido yo he notado, por ejemplo, que hay bastantes dificultades para responder, ¿sí? Varias personas han expresado bastantes dificultades para responder varias de las preguntas. No tanto porque la respuesta sea, digamos, una respuesta no fundada en el texto, sino que no se responde exactamente lo que se está preguntando en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta, que era sobre qué relaciones existieron entre los universitarios reformistas y el gobierno surgido del golpe de Estado de 1943, bueno, ahí entran consideraciones muchas veces que no son estrictamente las que se preguntan, ¿no? Por ejemplo, cómo estaba compuesta la alianza que llevó adelante el golpe de Estado en el 43, ¿no? Y luego no se habla de la relación con los universitarios reformistas, ¿sí? Que es lo que se estaba preguntando. Lo mismo que, bueno, cuando se pregunta sobre los aspectos de la política universitaria del peronismo inéditos en la historia argentina, bueno, ahí hay un núcleo de gente mayoritario que identifica claramente algunas medidas muy importantes y que realmente son inéditas, ¿sí? Medidas como por ejemplo la gratuidad, eh, pero no se comprende un aspecto, esto no lo encontré en casi ninguna de las respuestas, ¿no? No se comprende un aspecto fundamental de
fenómeno, ese proceso, que fue que el peronismo fue el primer gobierno que realmente se propuso y lo desarrolló en el formato de una ley y demás, una política universitaria, digamos, encaminada a constituir la institución universitaria como parte de un proceso de desarrollo económico y social. Eh, Después, si eso lo logró, si lo hacía bien o mal, bueno, eso me parece que es harina de otro costal en principio, porque lo importante es que, en este sentido, de que lo pensó y lo formuló en leyes y en reglamentos y demás, ¿no? Entonces eso es un aspecto inédito y eso es una ruptura con la historia universitaria de los gobiernos, la historia de la política universitaria de los gobiernos previos. En Argentina hemos hablado la otra vez de la ley Avellaneda, las características de la ley Avellaneda, que es una ley que prácticamente no dice nada, y ni para qué tenemos universidades, ni para qué sirven las universidades y demás. Entonces, en ese sentido, obviamente que el peronismo es absolutamente novedoso, y esto no está presente en sus intervenciones. También he notado, ¿sí?, que bueno, hay una parte importante de ustedes que comprendió bastante bien el tema de los fundamentos del choque entre el peronismo y el reformismo universitario, ¿no? Eh, digamos, el principal problema que está presente en esa disputa tiene que ver con el control de la universidad, con la autonomía y demás, ¿sí? Eh, me parece que en ese sentido hay bastante claridad en muchos de ustedes. No obstante lo cual, he encontrado que hay algunas, algunos términos, algunas ideas que yo les sugiero que los revisen porque no es como lo pensaban en la época, ¿sí? Por ejemplo, algunos de ustedes dicen que, bueno, que el peronismo considera que el reformismo no es progresista, ¿no? Como si el peronismo se considerara a sí mismo en esa época como progresista. Tiene que quedar bastante claro que progresista es un término que no se utilizaba en esa época para hablar de política, o si se utilizaba marginalmente, ¿sí? Y el peronismo criticaba el reformismo universitario por digamos, dos razones, ¿sí? Por una parte, por ser pro liberal, pro oligárquico, etcétera, pero por otra, por ser afín al comunismo, ¿sí? Es decir, es difícil de comprender desde una lógica de un pensamiento teórico, de la teoría política, como alguien puede ser liberal y comunista a la vez, pero es un poco la matriz de la crítica que estaba presente en ese momento. Bueno, con respecto a los aliados en la universidad, del peronismo en la universidad, aparecieron algunas respuestas bastante bien orientadas, ¿sí? Eh, pero no tiene la fuerza cuando uno mira el conjunto, el tema fundamental que es la presencia de la Iglesia Católica y de su personal en la gestión universitaria, en la gestión de la educación, y que esto que nos lleva un poco de nuevo a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué relaciones existieron entre los universitarios reformistas y el golpe de Estado del 43? Bueno, me parece que la cuestión de la presencia del personal católico en el 43, del nacionalismo católico sobre todo, es un aspecto que divide las aguas con el reformismo también. No es solo la autonomía, sino también el lugar de lo católicos, de lo confesional en la educación, etc. Naturalmente ustedes han mencionado, muchos de ustedes mencionan a los sindicatos, mencionan a parte de las Fuerzas Armadas, parte de los partidos provinciales, parte de los UCR, todo eso está bien, ¿sí? Está bien, pero en la universidad el aliado más importante del peronismo, hasta que el peronismo
y rompe con este aliado es la Iglesia Católica, ¿no? La ruptura entre el peronismo y la Iglesia Católica de comienzos de los años 50, ¿sí? Del 52, 53, es una ruptura que tiene enormes costos para el peronismo, pero también en el terreno universitario tiene enormes costos, porque bueno, aquí el peronismo cambia su política universitaria. Ya vamos a ir un poco sobre eso en los próximos minutos. Después hay una cuestión interesante. En general, el texto de Nacio tiene una aproximación despareja, yo diría, ¿sí? Hay algunas personas que lo comprendieron bastante bien, otras que expresan bastante dificultades, pero lo fundamental es que Nacio toma digamos, una posición por escrito respecto de la tradición político-ideológica más importante en la historia universitaria hasta ese momento, y dice que la reforma, ¿sí? Ha tenido un origen, digamos, de avanzada, un origen positivo para el desarrollo de la historia universitaria, pero que ha quedado, digámoslo así, encapsulada en la propia universidad, se ha aislado y ese aislamiento la hizo presa de las élites oligárquicas, ¿sí? Y la última pregunta, que yo vi ahí las mayores dificultades también, es el tema de la autonomía que entendía Ricardo Guardo por la autonomía universitaria. Bueno, fundamentalmente tiene un concepto muy restringido de la autonomía universitaria Ricardo Guardo, ¿sí? La autonomía no significa gobierno autónomo, cogobierno autónomo, la autonomía significa una cuestión sobre todo de organización académica del día a día y no mucho más, ¿sí? No mucho más. Entonces, fíjense cómo así aparece una idea que es muy importante de la autonomía en la historia universitaria. La universidad se caracteriza en sí misma por ser una comunidad con relativa autonomía. Bueno, un gobierno que se propone por primera vez integrar a la universidad en algún tipo de proyecto político estatal nacional, considera que la autonomía de la universidad tiene que ser muy limitada, ¿sí? Y esa es un poco la consecuencia lógica de las ideas que tiene el peronismo en ese momento, entre los 40 y los 50, y la política universitaria que va a desenvolver. Ahora bien, algunas consideraciones generales, ¿sí? Yo en el día de mañana vamos a trabajar un poco más en el comienzo de la clase, que vamos a dedicarla el día de viernes 1 de julio, ¿sí? Vamos a dedicarla a la historia universitaria en Argentina desde el 43 hasta el 74, ¿sí? La masificación y la politización universitaria, pero algunas pistas generales. En primer lugar, ¿sí? Sobre todo para detenernos en el peronismo en este momento, en este video, ¿sí? Son unos pocos minutos. En primer lugar, sí, que a partir de los 40 en Argentina empieza un proceso que tiene sus similitudes en muchísimos otros países del mundo, sobre todo del occidente, que es la masificación universitaria. En el caso argentino, Argentina se destaca en América Latina y se destaca a nivel global por ser uno de los países que su tasa de matriculación universitaria son más altos, ¿sí? Son más altas hasta los años 70. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega el peronismo al poder? ¿Cómo llega el peronismo al poder en la universidad? ¿Qué piensa el peronismo de la universidad? Bueno, el peronismo llega al poder como una fracción de una alianza que hizo el golpe de Estado en 1943. Estamos hablando del contexto de la Segunda Guerra Mundial todavía, ¿sí? Una alianza, la del 43, que tiene una mirada
que algunas, varios de los golpistas del 43 tienen relativas simpatías por el eje, otros no las tienen, ¿sí? Pero el golpe del 43 pone fin a una larga década llamada la década infame, ¿sí? Que viene desde los regímenes de democracia tutelada, proscriptiva, fraudulenta, que vinieron después del golpe de Estado de 1930. Y en la universidad el golpe de Estado del 43 implicó en primer momento, ¿sí?, una serie de intentos de intervención profundamente reaccionarios, ¿sí?, con actores ligados al falangismo, ¿sí?, al nacionalismo católico más conservador y con ciertas simpatías con los autoritarismos europeos de entreguerras. Ese momento del 43 se prolonga más o menos hasta el 46, 47, ¿sí? Con distintas vicisitudes. Luego en la clase lo vamos a ver, pero a partir del 45, 46 va quedando más claro, y Perón es bastante taxativo al respecto, de que el objetivo de la política universitaria del peronismo va a ser desterrar la politización de la universidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la universidad? ¿Qué es lo que está pasando en la universidad? Bueno, el reformismo de los años 30 y principios de los 40 está profundamente permeado por el antifascismo, ¿sí? Las ideas contrarias, ¿sí?, a los regímenes autoritarios de Europa de entreguerras. Entonces la mirada antifascista de los reformistas universitarios considera el peronismo, que viene del seno del ejército, que viene de cierto autoritarismo católico, ¿sí?, etc., las simpatías de muchos funcionarios con, por ejemplo, el gobierno de Franco, considera el peronismo como una variante local del fascismo, ¿no? Entonces ahí se empieza a establecer una primera disputa en el terreno ideológico. Pero eso en el terreno universitario se acelera, se potencia esas diferencias por la disputa en relación a, por un lado, el carácter laico de la educación y por otro, la autonomía y la participación estudiantil en el cogobierno, que son suprimidas por el peronismo. La ley Guardo del 47 es bastante clara al respecto, ¿sí? Una autonomía súper restringida, una participación estudiantil muy limitada, y sobre todo el intento por quitar la política y quitar la matrícula de universitario en la práctica política, ¿no? En tanto universitario no se pueden sostener determinadas ideas, no se puede hacer política como universitario, ¿no? Es la idea que está en el fondo de la cuestión. Ahora, verdaderamente, sí, la política universitaria del peronismo choca sucesivamente, más o menos hasta el 47, con las resistencias estudiantiles. Los choques incluso son varias veces muy violentos, y luego viene una etapa de cierta consolidación del orden interno en las universidades, que empieza a fisurarse a principios de los 50. Cuando empiezan a fisurarse a partir de varias cuestiones y que están relacionadas con procesos que van más allá de la universidad. Están las cuestiones del proceso de reconstrucción europea de posguerra, que pone a la Argentina en una situación diferente a la de la segunda parte de los 40, cuando Europa estaba destruida, ¿no? La pujanza de la Argentina en ese momento empieza a ralentizarse el crecimiento económico, las relaciones de Perón con la Iglesia se empiezan a tensar, ¿sí? La Iglesia a nivel global va teniendo otras miradas, los Estados Unidos, Perón no es el preferido de los Estados Unidos, ¿sí? Y por otra parte, empiezan a desarrollarse manifestaciones en relación a la represión, ¿sí? Hay estudiantes asesinados, hay secuestrados, etc.
que esto va a reactivar la resistencia estudiantil a principios de los 50. Esa reactivación de la resistencia estudiantil para principios de los 50 va a ir de la mano con la ruptura de las relaciones entre Perón y la Iglesia Católica, la disputa muy fuerte alrededor de un intento del peronismo, digamos, en cierto retroceso de sus condiciones a nivel nacional e internacional, incluso en el movimiento obrero y demás, un intento de más doctrinario, ¿sí? Y el peronismo va a avanzar incluso sobre la propia iglesia, intentando imponerle algunas de las ideas sobre el orden político y social, y esto se va a ver expresado en la universidad, no una nueva ley universitaria, nuevamente una ley universitaria, que va a tener características ya de intentar introducir algo así como una doctrina peronista, ¿sí? Esto es algo elaborado muy sobre la marcha, pero que tiene un impacto muy negativo sobre la vida política en la universidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya una última fase del peronismo, más replegado sobre sí, con menos aliados, con el ejército dividido, con la iglesia en contra, con el reformismo reactivado, ¿sí? Que intenta tener una política muy doctrinaria. En ese sentido, el reformismo tiene una mirada profundamente contraria al peronismo y, sobre todas las cosas, el reformismo es mayoritariamente en ese momento ya no es latinoamericanista, sino que es panamericanista, ¿no? Desde toda la Segunda Guerra Mundial y hasta los 50 tiene una mirada sobre todo que es panamericanista. Panamericanista incluye a los Estados Unidos, ¿no? La solidaridad americana eh, incluye a los Estados Unidos. Y esa forma que tiene el reformismo, con excepción de los comunistas, ¿sí? Los comunistas no son panamericanistas, eh, lo va a llevar a participar, ¿sí? Del golpe del 55. ¿Qué es lo que está barajándose en la cabeza de la militancia estudiantil, barajándose en la cabeza de la dirigencia política que gestiona el día a día de las universidades bajo el gobierno peronista? Bueno, lo que se está jugando es que por primera vez desde los 40, y este es el cambio que marca Pablo Buchbinder, ¿sí? Por primera vez, para conseguir las demandas exigidas, necesarias para la vida universitaria por parte de los estudiantes, ven que es necesario que caiga no solo el gobierno, sino la forma del gobierno, el régimen político que está allí. Y a su vez es el primer gobierno que intenta establecer un régimen universitario digamos, en todas sus dimensiones, ¿sí? Y que se propone suprimir completamente la herencia político-ideológica de la reforma. ¿Por qué? Bueno, en parte porque es liberal, en parte porque la ven como cercana al comunismo. Esta es un poco un resumen apretado. Mañana, viernes 1 de julio, vamos a conversar con algo más de detalle y vamos a avanzar a lo que ocurre luego, hacia lo que ocurre luego del golpe de Estado de 1955, ¿sí? La politización de los 60, que ya no es solo politización, es decir, no solo que los problemas universitarios se asumen como problemas de la política nacional, ¿sí? Como durante el peronismo, sino que es politización y radicalización, que esos problemas son de la política nacional, pero están digamos, en el enclave ideológico de la lucha entre la revolución o por la revolución, ¿no? Que los problemas universitarios solo pueden solucionarse haciendo una revolución, ¿no? Eso es algo que va a ir creciendo como idea en los años 50, fines de los 50, y en los 60 va a tener mucha fuerza, ¿sí? Y vamos a ver cómo son
las distintas acepciones de ese término y las respuestas de las clases dominantes, del Estado, de los distintos gobiernos del Estado en Argentina. Los dejo, ¿sí? Les dejo un saludo y nos vemos el viernes 1 de julio a las 17 horas para hablar de este periodo que va de 1943 a 1974.